Saludos, sean bienvenidos al canal Proyecto Kantiano. En los anteriores vídeos hemos estado hablando acerca de las concepciones, los juicios, las inferencias, tanto mediatas como inmediatas. Ahora es el turno de los modelos. Antes de proceder a hablar sobre los modelos propiamente dichos, dado que estamos en un curso de nociones básicas de lógica, es conveniente aclarar que nuestra forma de abordar los modelos no es exactamente coincidente con la teoría de modelos que realmente se conoce en la lógica matemática y en la lógica formal, que es la teoría de modelos que empezó con las aportaciones de Alfred Tarski, de Leon Henkin, y si bien hay similitudes, no hay, como digo, una coincidencia plena. Si bien es cierto que un modelo en la teoría de modelos, digamos, tradicional, se entiende como la conjunción de un mundo o un dominio y una función de interpretación que permite dotar a esos símbolos de precisamente una interpretación que los significa, nosotros, cuando hablamos de la construcción de un modelo, no lo hacemos desde una perspectiva estrictamente formal, no simplemente tratamos de establecer un conjunto finito de elementos y unas reglas para trabajar con ellos e interpretarlos y transmitir información o decir algo acerca de ese dominio, de los elementos de ese dominio, sino que tratamos de verdaderamente que ese modelo cumpla un propósito. Ese propósito, en la lógica matemática, está bastante claro, puesto que está directamente vinculado con el álgebra y otras tantas disciplinas matemáticas que se aprovechan de estas estructuras estudiadas por la teoría de modelos. Sin embargo, a nosotros no nos interesa simplemente entenderla como el estudio de un tipo de estructura o de un tipo de objeto utilizado por las matemáticas. Nosotros estamos en un nivel más fundamental. Estamos haciendo una escalera en la elaboración de ese modelo, eso que nosotros llamamos modelo, que nos va a permitir pasar de lo completamente fundamental, como podrían ser los principios o sustratos, los que ya entraremos más adelante, a posteriormente ir subiendo y encontrar de esa manera cómo fundamentar cualquier tipo de pensamiento, cualquier tipo de ciencia, y de ese modo verdaderamente poder llegar a decir algo sobre el mundo si llegamos a unas etapas más avanzadas y no simplemente nos limitamos a formular juicios problemáticos, que también están contemplados dentro de nuestra teoría de modelos, de nuestra divergente teoría de modelos, pero que no entendemos que sea realmente un modelo empleado por alguien, dado que como mínimo entendemos que para cualquier persona es completamente necesario en su día a día acudir a los juicios asertóricos. Como hemos visto hasta el momento, las concepciones, que pueden ser expresadas mediante diferentes términos, diferentes expresiones, al aunarse permitían formar juicios. De ese modo podíamos pasar de concepciones como hombre o mortal a juicios como todos los hombres son mortales. De ese modo necesitábamos al menos una concepción para formar un juicio. Sin concepciones no podría haber juicio. Del mismo modo, los modelos, como vamos a ver más adelante, exigen que se pueda hablar de juicios. De ahí que se hayan introducido previamente. En tanto que tal, así como entendíamos los juicios como esa unión de concepciones, lo primero que vamos a decir es que los modelos son un conjunto de juicio. Por ello, yo puedo decir que dentro de mi modelo, los juicios que se ven comprendidos son todos los hombres son mortales, mañana será domingo, etcétera, etcétera. Puedo incluir tantos juicios como a mí me plazca. Sin embargo, para poder incluir esos juicios, primero es necesario que yo tenga la concepción que utiliza ese juicio en mi modelo. Así, el Gabagai del que habla Quine, como un término que en caso de que se nos describa de manera ostensiva, no podemos saber exactamente qué significa porque no sabemos si al señalar a un conejo se nos está diciendo que conejo en un determinado idioma que desconocemos y que no comparte
una base con el nuestro, como es el latín en el caso de las lenguas romances, necesitamos algún tipo de transformación para saber qué es Gavagai. No sabemos si es el conejo, si es el color del conejo, si es la especie concreta del conejo, etcétera, etcétera. De ese modo, Gavagai no estaría dentro de mi modelo y yo no podría emitir juicios sobre Gavagai. No obstante, si yo soy capaz de transformar el término Gavagai para traerlo a mi modelo, entonces esa concepción pasa a estar dentro de mi modelo y yo puedo formular juicios con ella. De ese modo podemos decir que los modelos evolucionan, pero tienen un conjunto de concepciones predefinidas. Así, si yo puedo decir que mañana será domingo, entonces yo tengo que partir de las concepciones mañana y domingo, pero eso lo tengo que hacer partiendo de esas concepciones ya en mi modelo. No puedo agregar esas concepciones durante el razonamiento porque precisamente ese problema de infinitud nos llevaría a complicaciones a la hora de definir correctamente los términos, la relación que tienen entre sí y, por supuesto, a evitar anfibologías y otras tantas dificultades que sobrevienen en el ámbito de la lógica. Así como podemos decir que las concepciones forman parte del modelo en tanto que las pequeñas partes que necesitamos para construir, para formular un juicio, diremos que no solamente los modelos están formados por juicios y por las concepciones que contienen, sino también por las reglas de inferencia que hemos establecido como válidas para establecer los valores de verdad de nuevos juicios. De ese modo, aunque yo esté partiendo del juicio todos los hombres son mortales, por inferencia inmediata, yo puedo decir, subalternamente, que algún hombre es mortal. Estamos considerando que, aunque sea por pérdida de información, este es un juicio diferente. Y aunque yo no diga explícitamente que este es un juicio que forma parte de mi modelo, sí que por inferencia inmediata, por necesidad deductiva, este otro juicio, el particular, tiene que ser también un juicio dentro de mi modelo, dado que mi modelo le puede dar un valor de verdad. Ahora bien, se darán ustedes cuenta de que, así como podemos hablar de concepciones, juicios e inferencias como elementos de mi modelo, o el mundo de mi modelo, así llamado, hay cosas que estamos dispuestos a considerar que tienen que ser aplicadas por el modelo o que son reglas que el modelo ha de respetar. No forman parte del modelo como tal, pero el modelo ha de respetarlas. Por ello, es necesario distinguir entre el modelo como tal y el metamodelo. El metamodelo, por mucho que el nombre pueda sonar muy pomposo, se pueda decir que el prefijo meta hace que el sustantivo hable de sí mismo, en este caso el modelo de un modelo, realmente está constituido por aquellos principios o sustratos que habíamos comentado anteriormente en el vídeo de los juicios. Así, yo no incluyo el principio de contradicción, por ejemplo, dentro de mi modelo. Sin embargo, externamente al modelo, yo necesito postularlo, pues si no lo hago, entiendo que mi modelo tiene problemas. Este modelo además está relacionado con el metalenguaje, es decir, con el lenguaje del lenguaje. Como hacía Tarski, hay que diferenciar entre el lenguaje objeto y el lenguaje del lenguaje. En otras palabras, el lenguaje que utilizamos como herramienta para hablar del mundo, para transmitir información sobre él y que se puede considerar que está en la base de los juicios que formulamos aunque no nos comuniquemos sobre el mundo, es distinto ese lenguaje del que utilizamos para hablar sobre el propio lenguaje en sí. Esto es famoso porque lleva a las llamadas paradojas del lenguaje, como la paradoja del mentiroso. No me detendré a explicar estas cuestiones, pero
hemos de tener en cuenta que el principio de no contradicción no nos dice nada con respecto al mundo. Nuestro modelo nos habla sobre el mundo, nos habla sobre unos juicios que tienen que ver con el mundo. Por ejemplo, mañana será domingo. Sin embargo, para poder emitir esos juicios correctamente y para que realmente el modelo pueda funcionar, necesitamos aplicar primero principios como el de no contradicción. Es decir, yo no puedo decir mañana será y no será domingo. Entendemos que o es domingo o no es domingo, disyuntivamente, ¿no? No puede serlo y a la vez no serlo. O, planteado de una manera más aristotélica, no puede serlo y no serlo al mismo tiempo y en el mismo sentido. Sí podría decir que mañana es domingo, refiriéndome a que mañana será el séptimo día de la semana, el último día de la semana, antes de que esta vuelva a iterarse empezando en el lunes, y sí podría decir que es el día que se conoce como domingo en los calendarios, en el sistema de calendas. Pero no podría decir que es domingo en ese sentido y al mismo tiempo decir que no. Sí podría, sin embargo, decir que mañana es domingo en ese sentido y decir que no es domingo en el sentido de que sea un día de descanso, un día dedicado al Dominus, al Señor, ¿no? Como nos dice la etimología de domingo, el Dominus Dei. Teniendo en cuenta que los domingos hay gente que trabaja, por lo menos en proyectos personales, aunque no sea un trabajo contractual y remunerado, no sería un día de descanso, entonces se podría decir en ese sentido que no es domingo, por lo que se podría afirmar simultáneamente que es y que no es domingo. Sin embargo, lo que estamos haciendo es utilizar una misma palabra, un mismo término para referir a dos concepciones distintas. Si la concepción fuese exactamente la misma, no podríamos afirmarla y negarla simultáneamente. De modo que el principio de no contradicción tiene que estar respetado por todo juicio que emitamos. Del mismo modo que para la propia formación de juicios necesitamos unas reglas. Si vamos a decir que un juicio es la unión de representaciones, por ejemplo, la de mañana y domingo, en mañana será domingo, entonces es preciso que yo pueda establecer esa cópula de mañana será domingo. No puedo decir mañana será y decir que eso es un juicio. Eso violaría nuestras reglas de formación de juicios que nuevamente no están en el modelo en sí, están en el metamodelo y en el metalenguaje, al hablarnos no del mundo, sino de cómo debemos utilizar el lenguaje para hablar sobre el mundo. Lo mismo sucede con los otros principios que hemos visto hasta el momento, el principio de tercero excluso, el principio de razón suficiente y todos los principios que se quieran establecer. Funcionarán a un nivel metamodélico, precisamente porque no son esas intuiciones que extraemos del mundo sensible, no son esas concepciones que formamos en nuestro entendimiento y que nos permiten de alguna manera entender el mundo, pensar en el mundo, sino que serán más bien unos principios necesarios para formular una teoría, porque para decir algo sobre el mundo entendemos que debemos respetarlos. Si yo me contradigo, entonces mi teoría no permite expresar información relevante sobre el mundo. A partir de la contradicción todo puede ser probado, lo cual nos lleva a una explosión lógica y, como entendemos que el objetivo de nuestro modelo y de nuestra teoría es decir del mundo solamente unas cosas, poder decir si, por ejemplo, el universo es finito o infinito, de nada nos sirve crear un modelo, una teoría, que nos permita demostrar las dos cosas, porque volveríamos al punto inicial, de duda. De modo que es preciso establecer un principio de no contradicción. Del mismo modo, entenderemos, aunque esto se explicará con más detalle dentro de unos minutos, que para poder realmente tener un modelo funcional que nos diga algo sobre el mundo, será preciso contar con una noción de verdad. Una noción de verdad que me permita decir que o P es verdadero
o no P lo es. No pueden serlo los dos al mismo tiempo. Y para poder decantarme por P o por no P, yo necesito una razón suficiente. Necesito un fundamento para afirmar eso. De modo que, nuevamente, para que verdaderamente nuestro modelo, consiguientemente nuestra teoría, pueda ofrecernos información sobre el mundo, necesitamos estos principios metamodélicos que no se demuestran, sino que se postulan. Pero su postulación resulta innegable, puesto que si no, como decimos, se vuelve imposible siquiera tener un modelo en el que formular nuestra oposición a esos principios. De modo que en el fondo siempre están implícitos. Considero pertinente ahora establecer diferencias entre etapas de un modelo o tipos de modelos. Estos tipos o etapas se vinculan con los momentos de modalidad que hemos visto en los juicios, es decir, juicios problemáticos, juicios asertóricos y juicios apodícticos. En un sistema con su modelo de juicios únicamente problemáticos, en donde lo único que se pueden plantear son hipótesis, es posible que mañana sea domingo, es posible que mañana llueva, es posible que el universo sea finito, posible que el universo sea infinito, es posible que este vídeo ayude a los espectadores a entender la lógica. Todas esas hipótesis que me puedo plantear en un modelo de juicios problemáticos son completamente legítimas, pero no nos permiten realmente obtener información sobre el mundo. En ese sentido, es preciso agregar algo más para poder verdaderamente llegar a decir algo con respecto al mundo, algo que en la práctica hacemos constantemente. De modo que, en un modelo estrictamente problemático, como decimos, solamente juicios problemáticos, solamente se puede presuponer un conjunto de juicios que sean problemáticos, sus hipótesis, no confundir simplemente con la forma por relación de juicios hipotéticos, y solamente podemos exigir consistencia, ausencia de contradicción, respetar el principio de contradicción. Es decir, el modelo será válido solamente en la medida en que no se contradiga. Si digo que es posible que un soltero esté casado, entonces mi modelo se contradice, porque la concepción de soltero implica que ese sujeto no está casado, por lo que, al ser el predicado incompatible con el sujeto, es completamente inaceptable ese juicio, incluso en un modelo estrictamente problemático. Sin embargo, una vez hablamos de vinculaciones que son posibles, lógicamente, que no son contradictorias, no violan el principio de contradicción, entonces necesitamos algo más. No podemos razonar ex nihilo si un juicio que es problemático realmente puede pasar de ser una mera hipótesis a ser algo que sabemos. En otras palabras, no podemos hacer una inferencia de ascenso modal y pasar simplemente de que algo sea posible a que algo sea el caso. No puedo, por ejemplo, pasar de decir que es posible que mañana llueva a decir que mañana lloverá. Me puedo equivocar. Necesito una razón para verdaderamente poder decir eso. Una razón que está vinculada con la noción de verdad. Si yo no tengo una noción de verdad, entonces es imposible que yo pueda pasar de la posibilidad a la efectividad. No puedo pasar de decir es posible que mañana llueva, porque no es contradictorio, es una de tantas opciones, a decir que mañana lloverá, porque para discriminar el resto de opciones entendemos que algo le tiene que dar primacía a una de ellas. Esta noción de verdad es la que exige que haya una razón suficiente, un fundamento suficiente, que me haga decantarme por P en lugar de no P, o viceversa. En el momento en el que incorporamos esta noción de verdad, en el momento en el que la postulamos, nuevamente es un postulado metasistémico que no está en sí en el modelo, en el momento en el que la postulamos,
podemos empezar a hablar ya de un modelo asertórico, en donde hay juicios asertóricos, es decir, en donde yo puedo decir es el caso que mañana va a llover. En el ejemplo que acabo de poner, realmente estoy utilizando una noción de verdad que nos puede resultar bastante intuitiva o con la que podemos estar bastante familiarizados, que es la noción de la verdad como la correspondencia entre mi cognición o mi pensamiento y el mundo exterior. Pues en este caso, si digo que mañana va a llover, entendemos que eso que he dicho es verdad si mañana salgo afuera y compruebo si llueve. Si es el caso, entonces es verdad. Pero realmente esta noción de verdad que postulamos y que es necesaria para poder hablar de modelos asertóricos y de juicios asertóricos no tiene por qué estar estrictamente vinculada con el mundo externo. Es una de tantas posibilidades. Realmente se puede hablar de verdad con completa libertad, siempre y cuando postulemos que eso es verdad dentro de nuestro modelo. Nada me impide decir que en mi modelo la noción de verdad consiste en todo aquello que diga Calazras. Es cierto que hay ciertas nociones de verdad que suponen mayores complicaciones porque, pues precisamente si por ejemplo decimos que es verdad todo aquello que diga una persona, es particularmente fácil caer en contradicciones porque las personas no solemos tener una opinión permanente durante mucho tiempo. Sin embargo, en sí, formalmente hablando, es una noción de verdad. Sigue siendo algo que postulamos, que es externo al propio juicio en sí, incluso a todo el conjunto de los razonamientos y del modelo en sí, pero que es completamente necesaria para que el modelo como tal pueda hablar de esa verdad y por tanto que no diga simplemente que es posible que A o que B. De otro modo, simplemente podríamos hacer hipótesis que no podrían realmente decir nada a menos que efectivamente tuviesen una razón suficiente para ser verdad. Finalmente, tendríamos el modelo apodíctico relacionado con los juicios apodícticos, en donde lo que postulamos es la completitud entendida de una manera no tan estrictamente vinculada con los teoremas de Gödel, a los que nos puede recordar la palabra, sino precisamente con la decidibilidad de los juicios, es decir, con la posibilidad de asignarles un valor de verdadero o falso. Pero para que esto realmente sea posible, necesitamos postular también el principio de tercero excluso. En otras palabras, si yo digo que algo es decidible, quiere decir que con saber que no puede ser falso, me basta para saber que es verdadero y viceversa. Ahora ya contamos con todos los elementos que precisamos para verdaderamente poder crear teorías, pues contamos con un modelo en el cual contamos con unas concepciones predefinidas que, mediante unas reglas que establecemos en el metamodelo, en el metalenguaje, pueden formular juicios. Unos juicios que, de una manera u otra, se relacionarán entre sí y podrán permitir, mediante tanto inferencias mediatas como inferencias inmediatas, obtener el valor de verdad de nuevos juicios. De esa manera, a partir de unos primeros axiomas, podemos construir unos teoremas e ir extendiendo cada vez más el modelo. Podríamos hablar también de unos postulados que permitiesen que, en caso de que en el modelo surjan problemas, de alguna manera le pusiésemos una restricción al árbol para forzarlo a crecer de la manera correcta y obtener los resultados que buscamos. Así, por ejemplo, podríamos postular que, aunque la relatividad general permita hacer viajes en el tiempo, estos no son posibles. O, en el ámbito de la lógica en el que nos estamos moviendo, postular que solamente hay un conjunto vacío y que no tiene sentido hablar de los conjuntos vacíos, es el conjunto vacío. Podemos entender los modelos como árboles. En esta analogía tendríamos esos axiomas, esas raíces, a partir de las cuales, con el crecimiento del árbol, se forma un tronco con sus ramificaciones. Pero, para que realmente ese árbol pueda crecer sano, precisa de un sustrato, precisa de algo que no es en sí el árbol, como es el caso de
una tierra con sus sales minerales, con su agua, los elementos necesarios para que el árbol pueda nutrirse y continuar con su ciclo vital. Esos sustratos en nuestro sistema son esos principios lógicos metamodélicos que, como decimos, nos forman parte del modelo, pero el modelo los necesita, y que en el caso del árbol también son necesarios porque el árbol no podría desarrollarse sin ellos, aunque realmente estos no formen parte del árbol. Asimismo, podríamos decir que solamente con los axiomas nuestro sistema, nuestro modelo, que ha adquirido una forma concreta de sistema, no solamente puede basarse en axiomas, porque si dejamos que el árbol crezca de forma completamente libre a partir de sus raíces, es posible que el tronco se tuerza, lo cual, por ejemplo, podría llevarnos a invadir la propiedad privada de nuestro vecino. De modo que podemos utilizar algún tipo de restricción de movimiento para corregir el crecimiento de ese tronco o de unas de sus ramas, de modo que corrigiésemos su crecimiento. Y eso, en nuestro modelo, podríamos llamarlo postulado. Los postulados no se podrían demostrar, pero tendríamos que considerar que, efectivamente, hay que asumirlos, porque si no, el árbol crece de maneras extrañas e indeseadas, tal como puede pasar con un modelo. Si recuerdan, en el primer vídeo de la serie, en el vídeo de introducción a las nociones básicas de lógica, representamos una tabla con dos columnas, una de ellas perteneciente al entendimiento y otra de ellas su expresión asociada. Ahí comparábamos concepción con nombre, juicio con proposición, razonamiento con curso de razonamiento y modelo con sistema. Entendemos que hasta ahora se han explicado todas las filas, salvo la última, que precisamente conviene elucidar aquí. Y es que, nuevamente, se entiende que el modelo corresponde a lo intelectual, corresponde a la información que transmite una determinada expresión, del mismo modo que un juicio, independientemente de la proposición con la que se ha expresado, sigue siendo ese juicio. No importa que digamos que P significa universo infinito o que digamos que no Q significa universo no finito, porque siempre y cuando la información que se busca transmitir sea la misma, el juicio será idéntico porque la información que transmite es la misma. Del mismo modo, el modelo sería esa parte intelectual, mientras que el sistema sería la materia con la que se manifiesta, la expresión con la que expresamos dicho modelo. De forma que, nuevamente, un modelo puede ser expresado en muchos sistemas diferentes, al igual que varios sistemas pueden referir a un mismo modelo. Todo entendiendo que es posible asociar significados y significantes de una manera amplia y no completamente bidireccional y unívoca. Concluimos aquí nuestro curso de nociones básicas de lógica, en donde esperamos haber permitido un primer acercamiento a todas las personas, especialmente aquellas que tengan pensado introducirse en la lectura de la crítica a la razón pura, que, como verán en los próximos vídeos, va a ser el sistema en el que vamos a profundizar, entendiendo, por una parte, que el modelo de la filosofía trascendental es el más conveniente para desarrollar la lógica, convirtiéndolo en un sistema de filosofía, y ese sistema de filosofía, aunque nosotros lo vamos a desarrollar de forma más personal, tiene como una gran base el kantismo, especialmente tal como se expresa en la crítica de la razón pura. Los invitamos ahora a seguir con nosotros en nuestro curso de introducción a la crítica de la razón pura, que va a estar principalmente orientado a ayudar a aquellas personas que todavía no se la hayan leído o que lo hayan intentado pero la hayan considerado excesivamente densa y complicada, y trataremos de acompañarles en la lectura para que ésta sea más amena, más accesible y para que puedan ver el enorme valor que creemos que sigue teniendo aún a día de hoy. Dicho esto, me despido y deseo haberles sido de ayuda.